Buenos días, ¿cómo están? Bueno, quiero compartirles que ayer fue un día increíble. Ayer nos dieron temas relevantes a emprender, la economía. ¿Cuántos estuvimos aquí? ¿Verdad que fue increíble? Bueno, permítanme. Ya se está descargando la pila. Listo. Bueno, les comento también que nuestros pastores en este instante se encuentran en Huehuetoca. Seguramente les mandan muchos saludos, los aman porque ayer no se cansaron de repetirlo. Entonces, están allá porque se están abriendo nuevas oportunidades para que se predique la palabra. Gracias. Bueno, ¿cuántos de ustedes saben qué tan difícil es estar trabajando con la gente? Nada más 3. Bueno, es muy complicado. La verdad es que yo lo puedo ver tanto en mi trabajo, lo puedo ver en la misma familia, y la iglesia no es una excepción, ¿verdad? Es muy complicado. No es como los robots. A los robots o las computadoras las podemos programar, les podemos indicar qué es lo que tienen que hacer, y de nosotros va a depender si hace las actividades bien o las hace mal. Pero no sucede lo mismo con nosotros, ¿verdad? Nosotros tendemos a ser muy complicados. Bueno, y ahorita vamos a ver por qué. Pero antes de continuar, quiero que hagamos un ejercicio. ¿Todos traen su Biblia? Bueno, y si no, los que no traen, por favor, nos pueden proyectar. Quiero que me acompañen a 1 Corintios 13. Primera de Corintios 13, versículo 4. ¿Ya todos están ahí? Vamos a hacer un ejercicio, entonces quiero que todos estén ahí y me acompañen. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 4. Quiero que tomen la frase que dice ahí. Dice: el amor es sufrido, el amor es benigno. Y sustituyan la palabra amor por su nombre. ¿Sale? ¿Todos estamos? Ok, en mi caso sería: Paulo es benigno. Entonces cada uno de ustedes va a poner su nombre. Y lo vamos a hacer hasta el versículo 7. Entonces, todos digan conmigo. Bueno, cada quien con su nombre. Paulo es benigno. Paulo no tiene envidia. Paulo no es jactancioso, Paulo no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Pero saben, cuando estuve haciendo este ejercicio yo me dije: soy un mentiroso. Yo no sé cómo se sientan ustedes, pero la verdad es que este ejercicio me sirvió mucho para retarme, pero primeramente para pedir perdón, porque se supone que nosotros tenemos que demostrar el amor, se supone que a eso somos llamados, se supone que ese es el propósito. Jesús nos lo mostró, Dios nos lo mostró, mas sin embargo cuando hice este ejercicio, sinceramente me sentí muy mentiroso y dije: no, pues al parecer no estoy amando a las personas como debiera de amarlas. Entonces, primeramente quiero retarlos, ¿verdad? Y saber en dónde estamos parados. Ahora, vamos a nuestro capítulo, el cual es el de interés.
Quiero que me acompañen a Juan capítulo 13, del 1 al 20. Juan capítulo 13, del 1 al 20. ¿Ya están ahí? Vamos a leerlo. Dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía a quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quién es elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Bueno, aquí podemos ver varias cosas. La verdad es que tiene una gran enseñanza todo estos versículos, pero me voy a enfocar en algunos solamente. Primeramente puedo ver dos cosas. Una, que había orgullo en el corazón de los discípulos. Esta es una primera observación que hay. Y acompáñenme a Lucas 22, 20, 24. Lucas 22, 20, 24 al 24. Y dice así: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí, ¿quién de ellos sería el que había de hacer esto? Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Podemos observar que los discípulos, primero Jesús les está diciendo: voy a morir por ustedes,
voy a derramar mi sangre por ustedes, voy a justificarlos con mi sangre. Pero los discípulos no ven eso, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que hacen? Sí, están ahí murmurando, ¿quién va a ser de nosotros el que va a entregar al Señor? Y después dicen, bueno, ¿y quién va a ser el mayor después de que el Señor se vaya, verdad? Así nos pasa luego a nosotros, ¿verdad? Nos andamos peleando por ver quién tiene el mejor ministerio. Nos andamos peleando para ver quién es el primero ahí en crecer. Muchas veces nosotros queremos el trono, pero no queremos tomar la toalla. Queremos la corona, pero no queremos servir. Y eso sucede en todos lados. Mira, a mí me sucede mucho aquí en la iglesia y también en el trabajo. Resulta que cuando hago la invitación para la limpieza o para proyección o para cualquier otra cosa que se necesite hacer aquí, ustedes saben que necesitamos ayuda y se necesitan manos. El caso es el de ayer, ¿verdad? Tuvimos un evento de economía extraordinaria y se tenía que hacer limpieza, arreglar aquí, baños, acomodar allá afuera los carros, o sea, se necesitan manos. Pero entonces cuando hago la invitación, suceden muchas cosas. Hay gente que me dice, sí voy, y no viene. Hay gente que simplemente no me responde. Y hay gente que a veces me dice, ¿sabes qué? Yo no voy a hacer los baños porque no sé hacerlo. Esa es la forma que a veces me responden. Y entonces primero empezamos a quejarnos. Mira, ese cuate, yo no sé qué quiere ahí con el pastor, pero siempre está ahí pegado. Algo ha de querer. O nos quejamos allá arriba, ¿verdad? Esos niños no los están cuidando como debiera, están llore y llore. O decimos muchas veces, chale, no les están enseñando bien allá a los niños. Y sabes, no es responsabilidad totalmente de los maestros, porque la mayor responsabilidad la tienes que dar tú en tu casa, como sacerdote. Aquí solamente se les da un pequeño biberón a los niños. En casa es donde tú tienes que estar trabajando con tus hijos. Pero somos prontos para juzgar, somos prontos para criticar, pero somos lentos para servir. Oye, Mariano, yo te quiero ayudar allá con maestros. Oye, mira, yo quiero, bueno, a mí el recuerdo que más viene a mi mente es el de Moni, ¿verdad? Que dice, ¿sabes qué? A mí ponme a lavar los baños. Pero muchos no lo queremos hacer, ¿por qué? No lo sé. Pero cuando van invitados a tu casa, te pones a limpiar como loco. Y aquí en la casa del Señor no lo queremos hacer. Mi intención no es regañarlos el día de hoy, sino hacerles saber que hay esperanza. Hay esperanza y Dios está listo para recibirte. Jesús está listo para lavar tus pies. A mí me costó mucho trabajo entender esto. Te soy honesto, me costó mucho trabajo. Yo no quería hacer nada aquí, no quería servir, pero la verdad es que sí juzgaba. Empezaba a criticar a ciertos líderes y sobre todo a mis pastores. Y entonces Dios tuvo que humillarme para entenderlo. Quiero que me acompañen a Lucas 14:11. ¿Qué dice en Lucas 14:11? Dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Yo fui humillado, yo creía que tenía más que los demás. Ayer lo comentaba Toño, decía, no, a estos cuates de la iglesia de UFEG, ahorita les voy a enseñar. Como yo ya organizo bien la empresa, voy a aplicar esos principios aquí en la iglesia.
Y ¿sabes qué? Ayer dijo todo lo contrario, dijo, yo vine aquí a aprender. ¿Por qué? Porque Dios nos manda a que lo conozcamos, no a ser conocidos. Y entonces ayer nos hablaron también precisamente de eso. Ayer estos empresarios que estaban aquí son exitosos y ellos nos enseñaron que primero tuvieron que ser fieles en lo poco y Dios les dio más y son exitosos. Unos nos decían que durmieron literalmente en el piso cuando estaban iniciando, otros en una cama matrimonial. Entonces empezaron en lo poco, pero en eso que Dios les dio, empezaron a ser fieles y Dios les dio más. ¿Están aquí? Puedo ver aquí un segundo punto, y es que los pies de los discípulos estaban sucios. Yo creo que eso era muy evidente. Uno u otro se podía ver los pies, eso es muy evidente. Y Jesús lo observó, él se dio cuenta que estaban sucios sus pies. Ahora, en la época de Jesús no había caminos como los que tenemos ahora. No había carreteras, autopistas, no, ¿verdad? Eran caminos de tierra. Y entonces, imagínense a la gente, a los discípulos, a las personas estar caminando por estos caminos. Y ellos no usaban zapatos o tenis como los que tú y yo usamos hoy en día. Ellos usaban sandalias. Haz de cuenta que solamente era una plantilla con algunas agujetas de cuero. Eso es lo que ellos tenían. Entonces sus pies estaban expuestos a esta suciedad, la cual obtenían del camino. El polvo, muchas veces llovía, entonces seguramente había lodo, la misma sudoración al caminar, el calor intenso en esa época. Entonces, ¿cómo se imaginan que estarían sus pies de los discípulos? Muy sucios, ¿verdad? Mugrosos. Yo hasta pienso que costras de lodo tenían ahí, no lo sé. Y luego apestosos. Y entonces, de esta forma tenían los pies los discípulos. Y cuando ellos eran invitados a alguna reunión, a alguna casa, la costumbre era que esta gente que invitaba a los discípulos o a cualquier otra persona, había una persona en la entrada, un esclavo o un sirviente, el cual las personas que tenían que entrar, para no ensuciar el lugar, primero se tenían que lavar los pies, pero esto no lo hacían ellos, esto lo hacían, les comento, un sirviente o un esclavo. Y entonces ya estaba preparada alguna vasija para que esta persona lavase los pies de los discípulos. Y este acto se llegaba a considerar humillante, porque no lo hacía cualquiera. Y entonces aquí Jesús aprovecha la ocasión. Él ve los pies sucios de los discípulos. Aquí no se pelean los discípulos para decir, déjame yo lavar los pies de todos los demás. No, aquí nadie levantó la mano. Y entonces es cuando Jesús aprovecha la ocasión para lavar los pies de sus discípulos. Y esto lo podemos ver en Juan 13:4, donde dice: se levantó de la cena y se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Esto fue lo que hizo Cristo.
vio los pies sucios y se quitó su manto y empezó a lavar los pies de sus discípulos. ¿Sabes? Aquí rompe totalmente un paradigma Jesús. ¿Por qué? Porque a veces nosotros creemos que las personas de mayor estatus, de alguna posición jerárquica, son a los que se les tiene que servir. Pero aquí Jesús rompe ese paradigma. Él sirve a los demás. Y quiero que me acompañen a Marcos 10:45. ¿Ya están ahí? Marcos 10:45. Dice así: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora vamos a Filipenses 2, del 5 al 8. Filipenses 2, del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Entonces, Él nos está dando el ejemplo. Él ya dejó esas pisadas, ya dejó ese camino, para que nosotros podamos pisar encima de esas pisadas. Y esto me recuerda una anécdota. Aide estaba trabajando en una escuela, era su primer día, y iba con el que iba a ser su jefe, y entonces le estaba dando un recorrido por la escuela, y en eso se acerca una maestra y le dice a esta persona: oiga, ¿me puede ayudar? Mire, es que necesito acarrear estas cosas y no puedo moverlas. Y esta persona le dice: no puedo, porque estoy en un recorrido. Era algo tan sencillo, pero no lo podía hacer. Y entonces aquí es donde me doy cuenta que muchos no queremos ensuciarnos las manos. Se nos complica quitarnos un poco el saco, la corbata, para poder meter las manos. Y es aquí donde Jesús rompe los paradigmas. Es algo increíble, es más, hasta resulta algo escandaloso. ¿Cómo es posible que Jesús pueda estar lavando los pies? Es escandaloso. A mí se me figura cuando llego y de repente me entero que nadie llegó a limpieza y la pastora me dice: oye, ¿sí les avisaste? Me marca, me manda mensajes: ¿sí les avisaste? Porque no hay nadie aquí. Y yo: chin, pastora, pues es que sí les avisé y me confirmaron, pero pues no llegaron. Y entonces veo aquí a la pastora haciendo la limpieza. Y entonces a veces resulta escandaloso que la pastora esté haciendo la limpieza, pero no se está quejando. Y así resultó en esa época algo escandaloso, porque si era un trabajo para esclavos, era un trabajo para los sirvientes, el hacer ese acto que se decía que era de humillación. Jesús lo hizo. Y entonces ahora entiendo que a la iglesia no es un club. No venimos aquí solamente a escuchar la palabra, no venimos aquí solamente a cantar o a escuchar las alabanzas o a platicar con los demás hermanos. Venimos a servir. Eso es a lo que venimos a servir, y el ejemplo ya lo tenemos. Mira, el lavamiento de los pies es simplemente una ilustración del gran principio del servicio humilde por los demás. ¿Sabes qué es lo contrario al orgullo? Es la humildad. A veces hay orgullo en nuestro corazón. Solo te quiero decir que la humildad no es una señal de debilidad. La humildad
es una grandeza de espíritu. Y esa grandeza de espíritu se demuestra en el servicio a los demás. C.S. Lewis lo dijo así. Él definió la humildad como: la humildad no es que pienses menos en ti, sino que pienses menos en ti. Quien la cachó, la cachó. Ahora síganme con la lectura. Vamos a Juan 13:6. Dice: cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar a mí los pies? Jesús le respondió: ahora tú no lo comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Jamás me lavarás los pies, le dijo Pedro. Si no te lavo, no tienes parte conmigo, le respondió Jesús. Simón Pedro le dijo: Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio, y ustedes están limpios, pero no todos. Y entonces observen la palabra lavar. Permítanme. Podemos ver que la palabra lavar se repite en varios versículos. Se repite en los versículos 6, se repite en el versículo 8 2 veces, se repite en el versículo 10, en el 12, en el 14 se repite, pero hay una diferencia, y ahorita les voy a decir cuál. La diferencia está que en el versículo 10 Jesús le dijo: el que está lavado. Esta palabra en el griego significa, en el griego louo, significa bañar o lavar a la persona completamente. Y las otras palabras en los otros versículos viene del griego nipto, que significa mojar una sola parte, limpiar específicamente las manos, la cara o los pies. Caso contrario, en la palabra lavar que vemos en el versículo 10, del griego louo, que ya dijimos significa bañar completamente. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Esto quiere decir que los versículos ya estaban bañados completamente, excepto uno. ¿Y qué significa que ya están bañados completamente? Significa que ya recibieron a Cristo en su corazón. Significa que ustedes ya han sido justificados por Cristo. Significa que ustedes ya han sido bautizados. Significa que ustedes ya han sido lavados con la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Eso quiere decir que ya han sido bañados o lavados completamente. ¿Sale? Pero como lo dije antes, solo Judas es excluido en el versículo 10. Y entonces, ¿qué significa el lavamiento repetido de los pies? Porque menciona solamente los pies, ¿verdad? ¿Qué significa este lavamiento exclusivo de los pies? Esto quiere decir que tenemos que pedir perdón diariamente. Es la confesión diaria de nuestros pecados, el lavamiento de los pies. Esto simboliza el lavamiento de los pies. El que tenemos que ir diario con Dios y pedir perdón
porque ciertamente vivimos en este mundo y estamos caminando en este mundo y constantemente nos estamos ensuciando de este mundo. Y entonces diario tenemos que ir a lavarnos los pies delante de Jesús. Esta es la gran diferencia. Ahora yo te pregunto, ¿estás bañado completamente? ¿Y solamente necesitas que sea lavado tus pies? Yo no sé cómo estés ahorita. Pero les dije al inicio, hay esperanza. Y esa la encontramos en Cristo Jesús. Pero esto no lo podría ver Pedro, ¿verdad? Ese Pedro que siempre quería hablar por los demás. Ese Pedro que siempre se aventaba, que lo hacía sin pensar, ¿verdad? Entonces él no entendía eso. Y Jesús le dijo, si no dejas que haga esto, tú no vas a tener parte conmigo. Acompáñenme a 1 de Juan 1, del 8 al 9. Primera de Juan 1, del 8 al 9. Y dice así: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahí está. Tenemos que ir con Él porque Él es fiel y justo para perdonarnos. Y ahí está la palabra, limpiarnos. Aparece nuevamente esta palabra. Él es fiel y justo para limpiarnos. Podemos observar las dos diferencias en estos versículos. Ahora, nosotros como representantes de Jesús debemos descender con humildad y servicio. No solo porque lo hizo Jesús, no solo porque lo podemos ver en el versículo 17, porque ese es el modo de vida más profundamente gozoso. Ahora, cuando ustedes van de vacaciones y van a la playa o suben una montaña, no lo sé, o están en algún atardecer, ¿verdad que cuando van a este tipo de lugares no dicen, wow, qué hermoso soy, wow, me veo espectacular? ¿Verdad que no? Lo que ustedes observan es todo eso, el paisaje, lo que Dios ha creado. No nos observamos a nosotros mismos. De eso no se trata. Entonces, cuando Jesús ofrece lavarnos los pies, nosotros decimos, sí, yo sé que soy limpio, he nacido de nuevo, soy salvo, soy justificado, tengo vida eterna, soy hijo de Dios, pero he pecado y he recibido el lavamiento de pies, la limpieza renovadora de Jesús. Y quiero darles un poco del testimonio. Miren, yo a los inicios no solía servir, pero sí solía quejarme. Y principalmente la anécdota que tengo aquí en mi cabeza es con mis pastores, porque eran a los primeros que yo les daba. Era con los primeros que yo me quejaba. Es que esos pastores se van con estos hermanos, pues algo han de querer. Yo me quejaba de las actitudes que tenían mis pastores. Yo me quejaba de las ciertas actividades que tenían mis pastores. Me quejaba. Y sabes, hay veces que hasta ni los quería ver para saludarlos. Te soy honesto, neta que no quería saludarlos. ¿Por qué? Porque estaba amargado, porque había orgullo en mi corazón, no quería saludarlos. Y hasta a veces me decían, oye Pablo, ¿estás enojado? No.
no quería acercarme a ellos porque no tenía parte con ellos. Entonces, una vez el Espíritu Santo estaba tan fuerte en mí que me decía, tienes que perdonarlos. Y entonces un domingo, terminando el servicio, esperé que todos se fueran para que no se dieran cuenta quién era. Fuimos a la oficina, estaba la pastora, y en eso entró el pastor y dije, a ver, pastor, quédese aquí porque quiero hablar con ustedes, quiero aprovechar este momento. Y entonces me encerré con ellos y les pedí perdón. Les dije, perdónenme, pastores, porque he estado hablando mal de ustedes, perdónenme porque los he estado juzgando. Y sus palabras que ellos me dijeron fue lo que traspasó mi corazón, porque me dijo la pastora, mijo, yo sé que muchas de las actitudes que nosotros hacemos no te van a gustar, pero nuestra intención no es dañar tu corazón. Wow, eso traspasó mi corazón y sabes, después de ahí no fui el mismo. Mi relación con ellos fue diferente. Ahora hay un acercamiento personal y ese acercamiento es el que quiere Jesús contigo. Y entonces Pedro no lo entendía. Él decía, ¿cómo es que tú me vas a lavar los pies? No, ¿cómo crees? Y es ahí donde Jesús le dice, es que si no lavo tus pies no voy a tener parte contigo. Y entonces esos son los pecados que no nos permiten estar cerca de Jesús, que no nos permiten estar cerca de Dios. ¿Por qué? Porque traemos algo, estamos sucios. ¿No sucedió lo mismo con Jesús? Cuando Él recibió todos nuestros pecados en la cruz, el Señor Padre se separó de Él por un instante. ¿Por qué? Porque Dios no puede habitar en el pecado, porque Él es santo. Y entonces eso me estaba sucediendo a mí. Yo no podía tener esa relación personal con mis pastores porque había pecado en mi corazón. Mas sin embargo ellos no fueron pronto para juzgarme. ¿Sabes qué, Paulo? Vas a repetir doctrina 1 hasta la 3. ¿Sabes qué, Paulo? Cuando haya bautizos, una vez más te vas a bautizar. ¿Sabes qué, Paulo? Necesitas otra vez que Dios te perdone, que otra vez muera por ti, ¿verdad que no? No fue así. Solamente lavaron mis pies, porque ellos sabían que estaba bañado, pero mis pies estaban sucios. ¿Cómo están ustedes? ¿Hay alguien con quien tengan que ponerse a cuentas? ¿Con los pastores? ¿Con algún hermano aquí presente? Yo lo tuve que hacer y sabes, todo cambió, todo va a ser diferente. Con alguien del trabajo, con su jefe, porque muchas veces son con las autoridades, ¿verdad? Con las que no podemos estar en comunión. Siempre tratamos de estar juzgando lo que hace o lo que deja de hacer. Y sabes, en el servicio a los demás es cuando descubres ese gozo. Como te dije antes, cuando tú vas a la playa no vas a observarte a ti. Entonces cuando tú sirves a alguien no te observas. ¿Por qué? Porque estás sirviendo a alguien más. Y eso es lo que sucede en consejería. Allí está la aplicación más viva que podemos observar. ¿Por qué? Porque se ofrece tiempo. ¿Por qué? Porque ofrece recursos. Y las personas que van son ayudadas por ti, porque tú vas a servir a los demás, y en ese servicio a los demás es cuando encuentras gozo, encuentras felicidad. La verdad es que cuando a veces no viene la gente o que necesitamos ayuda, a veces me pongo triste porque digo, es que si entendieran el beneficio que van a tener, pero posiblemente no es su tiempo, ¿verdad? Y entonces es cuando le digo a Dios que me ayude a no juzgarlos. Es que no viene, ¿por qué no viene? Si entendiera.
Y otra parte que podemos observar en estos versículos es que Jesús no es elitista. ¿Por qué? Porque lavó los pies de los 12 discípulos, no lavó nada más los pies de 11 discípulos, ¿verdad? ¿Quién estaba entre esos 12 discípulos? Judas estaba ahí. No dijo, a ver, déjame echarle un poco de ácido aquí al agua cuando pase Judas, ¿verdad? O tráiganme agua caliente para que cuando él meta los pies, se queme. ¿Verdad que no fue así? Lavó los pies de todos los discípulos por igual. Él no fue elitista. Y lamentablemente nosotros tendemos a ser igual. Perdón, diferentes. Nosotros sí somos elitistas. Ay, yo sí ayudo al pastor porque me cae bien. Yo quiero estar en la alabanza porque Yuli me cae bien y cocina bien rico. Yo no quiero ayudarle a Pablo en limpieza porque la neta ese trabajo es bien pesado. Yo no quiero lavar los baños, entonces la neta no, ahí yo no, ese ministerio no. Tendemos a ser elitistas. Y entonces cuando alguien nos pide ayuda de lo que sea, a veces reaccionamos y decimos, sí, yo te ayudo, y se nos olvida y nunca lo ayudamos. Pero cuando es una figura con una figura jerárquica alta, ahí sí, yo le he visto. Ah, no, a los pastores sí los ayudo, porque sí, son los pastores. Pero al hermano que viene en camión, que casi ni lo conozco, no, a ese no lo ayudo, quién sabe. Tendemos a ser muy elitistas, no ayudamos por igual, no servimos por igual. Y Jesús aquí nos lo muestra, lo mismo lo hizo con Judas. ¿Y qué quieres? Que Judas lo traiciona después, por unas cuantas moneditas. Pero antes, lavó Jesús sus pies y estaba limpio. Muchas veces nosotros somos igual. Ahorita estamos limpios, Jesús nos lava los pies y después salimos de la iglesia y empezamos a hablar mal del hermano. No, es que esa predica que dijo, quién sabe dónde se la sacó. No, es que no limpiaron, la neta olía re mal. Entonces estamos limpios y después allá afuera empezamos a juzgar y a criticar. Cristo nos da el mayor ejemplo. Yo me maravillo con Jesús, porque Él no fue elitista, Él nos demostró su amor y lavó los pies por igual, aunque ya sabía que lo iban a traicionar, pero se tenía que cumplir la palabra. Vamos a Romanos 12, por favor. Romanos 12, versículo 17. Romanos 12, versículo 17. ¿Ya están ahí? Dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Nos saltamos al versículo 20. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Aquí también nos está dando otro ejemplo, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros servimos a los demás, tal vez con nuestro coche, echando un aventón? Porque hay personas que no lo tienen, ¿verdad? O no pueden. Y entonces tú puedes servir de esa forma, echándole el aventón a alguien, porque al haciendo tú eso, esa persona podrá recibir la palabra. Con tu casa, con un cuarto que tal vez no ocupes y puedas hospedar a alguien. Con tus recursos, ¿los utilizas para el reino de Dios? ¿Los utilizas para servir a los demás? Bueno, y para terminar, quiero que me ayuden a alguien con el teclado. Si alguien puede ayudarme con el teclado. Paco, ¿me puedes ayudar?
Permítanme tantito. Así está bien, Paco. Gracias. Esto no estaba planeado. Le quiero pedir a Eric que pase, por favor. Yo sé que Eric es bien aventado y me va a ayudar con esto. Entonces quiero pedirle que pase, por favor. Eric, siéntate, por favor, Eric. Quítate tus tenis, tus calcetines, por favor. No te preocupes, era antes peor. ¿Sabes? La palabra nos dice que Cristo se quitó su manto y se ciñó una toalla en su cintura y empezó a lavar los pies de sus discípulos. De los 12 discípulos empezó a lavar los pies. Perdón si está fría, no encontré agua caliente, pero entonces es aquí donde empieza Jesús a lavar los pies de sus discípulos. Empieza a derramar agua. ¿Sabes qué representa el agua? La gracia. Y le dice: Eric, yo sé que me vas a fallar. Yo sé que tal vez me vas a traicionar, que vas a empezar a hablar de mí, que me vas a negar. Pero sabes, desde ahorita yo te perdono. Y él lavó también los pies de Judas, sabiendo que lo iba a traicionar. Necesitamos aprender a lavar los pies de los unos con los otros. Tal vez no todos estén limpios aquí, y la palabra lo dice, no todos están limpios. Pero tal vez algunos necesitamos que solamente nos laven los pies. Muchas gracias, Eric. Gracias. Tiene bonitos pies, Eric, ¿eh? Me da envidia. Sabes, tenemos que aprender a ver con los mismos ojos que Jesús nos ve. Vamos a trabajar hombro con hombro, a ver como Jesús mira.
Si ese aplauso es para Jesús, dáselo más fuerte. Es cierto que nosotros cometemos errores en el camino, pero eso no define lo que somos. Hay que ver la suciedad de nuestros hermanos con compasión y aprender a lavarnos los unos a los otros. Jesús nos dice que antes de que le fallemos, Él ya nos ha perdonado, ya te perdonó y quiere tener parte contigo. Él quiere tener parte contigo. Amigos, hermanos, aprendamos a lavarnos los pies los unos a los otros. Si queremos ver el rostro de Jesús, tenemos que aprender a arrodillarnos como Él lo hizo. Sabes, el día de hoy yo no voy a hacer ningún llamado. Cada uno sabemos lo que nos hace falta. Pero sí quiero que me acompañen a hacer una oración. Si tú te quieres arrodillar, si tú te quieres levantar, lo puedes hacer. Acompáñame a hacer una oración para terminar. Padre, gracias te doy por tu infinito amor y misericordia, Señor. Porque desde antes de la fundación, Señor, tú ya me habías elegido. Desde el vientre de mi madre, Señor, tú ya me conocías. Señor, perdóname. Porque sabes, te fallo constantemente. Estoy criticando, no sirvo como debería de servir, Señor, perdóname. Cuando me dicen que necesitan mi ayuda, no voy, Señor, pongo pretextos. Tiendo a juzgar a mis pastores, tiendo a juzgar a los de la alabanza, Señor, porque a veces se equivocan, Señor. Y soy pronto para criticar y soy pronto para juzgar. Hablo mal de mi familia, hablo mal de los maestros. Señor, perdóname. Yo te pido que me perdones, Señor, porque ciertamente habito en este mundo en el cual camino y constantemente me estoy ensuciando. Yo te pido que tengas misericordia de mí, Señor, y que esta mañana me laves los pies. Lávame los pies, Señor. Derrama tu gracia sobre mi vida, Señor. Yo sé que no la merezco, pero ten misericordia de mí. Te acepto como mi Señor y Salvador, porque yo sé que tú, Señor, estiraste los brazos en la cruz del Calvario y derramaste tu sangre, Señor, para perdonarme. Aun cuando yo te fallo, Señor, tú ya me perdonaste. Te doy tantas gracias, Señor, porque soy un pecador salvado por pura misericordia, Señor. Gracias te doy, Padre hermoso. Gracias porque tú me pusiste el ejemplo, porque tú ya hiciste esa brecha, Señor. Tú ya caminaste por esos caminos. Ya me diste el ejemplo, Padre. Ahora me corresponde, Señor, caminar sobre esas pisadas. Enséñame a servir a mis hermanos. Enséñame a servir a tu iglesia, Señor, como tú lo hiciste, como tú la amaste, Padre. Gracias te doy, Padre hermoso. Gracias por tu gran amor y misericordia. Para ti sea la gloria y la honra, Señor, para nadie más. Para ti sea la gloria y la honra. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, te doy la gloria y la honra. Amén.